Chicos, creo que estamos. Vamos a empezar. Como les dije, chicos, es muy importante que vayan participando. Eh, la idea principal es que vayan interesándose un poco en el tema. El día de ayer yo les anoté los nombres de todos ustedes, pero voy a ir anotando poco a poco mientras van a ir participando, los que están con las cámaras prendidas, los que están más atentos. Si es que no, el internet no les da para prender la cámara, chicos, no la prendan, pero participen, conversen cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Entonces no es una excusa tampoco tan mal el tema del internet, ¿no? Esperen un ratito, termino de conectar mi cámara. Profe, buenos días. Disculpe una Dime. pregunta. ¿Dónde puedo encontrar la grabación de la clase de ayer? Uy, todavía no le subo, pero ya le subo. No te preocupes, Ayer salimos corriendo a verle al decano, el, el profesor que va a ayudarnos como nuevo decano, ya está acá en el país, ya están vinculándolo. Entonces ya por eso me demoré. Pero, Dios mediante, apenas acabemos o en el break, ya les, ya les subo el video. A ver, chicos, cuéntenme, ¿quién se anima por ahí? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? A ver, Ani, cuéntame, ¿qué te acuerdas? Ayer vimos algo sobre como la importancia que tiene el agua para las plantas, también que el riego depende por ejemplo, de las condiciones atmosféricas y que algunas plantas requieren más agua que otras. También dijimos, o se dijo en la clase, que el agua era muy importante porque sirve para transportar nutrientes. Nutrientes para llevar a la alimentación a la planta y también para los procesos fisiológicos que tiene la planta. El riego debe ser adecuado adecuado en la frecuencia y dosis que se da al regar a una planta. Dijimos también que el agua es una sustancia muy importante porque ayuda a un trabajo biológico el cual hacen las plantas. El agua tiene polaridad y esto permite que o sea, permite que se adicionen como que con la arcilla se me fue la palabra. Ya, bueno, hasta ahí. Vamos. Siri, cuéntame, ¿tú qué más te acuerdas? Bueno, aparte vimos también características importantes como la densidad, para saber exactamente, por ejemplo, la densidad aparente, la densidad real. Vimos fórmulas también de cómo obtenerlos y de igual manera vimos porosidad, que pues hasta donde recuerdo es el volumen del aire que podemos llenar con agua. También recuerdo que vimos que un suelo arenoso tiene mayor infiltración, es decir, que puede pasar, retiene menos agua que un suelo arcilloso, por ejemplo.
Y también profundidad de las raíces. Recuerdo un sistema de distribución que dividimos como en 25% de cada parte y el 40% de las raíces estaba en los 25 primeros centímetros. ¿Eso? Ya, muy bien. ¿Quién más está alzando la mano? Tania, cuéntame, ¿qué más te acuerdas? Bueno, como ya mencionaron mis compañeras, vimos que el agua era indispensable, no solo en la vida, sino en esto de lo que es la producción agrícola. Veíamos algo importante como era que el tipo de suelo que mejor condiciones tenía para la agricultura, que era el subangular, y nos había explicado ahí con las grafiquitas de que por esto, este tipo de suelo era el más apto debido a que podía ahí penetrarse de manera más fácil el agua. Ya, Entonces también vimos lo que son los tipos de instrumentos para medir la humedad del suelo. ya. Tania, no es el suelo subangular, digamos, no sería el mejor, sino la idea Ah, es que el suelo esté lo sí, más mullido sí, posible, lo más suelto posible para permitir el desarrollo de la planta, ¿no? sí, A sí, ver, entendí. Ajá, pero me ok, refería a eso, lo de la imagen, ya. porque creo que el franco es el suelo más apto, ¿verdad? Sí, sí, pero el franco se refiere a la estructura, a la textura, no a la estructura. Ya ¿Ya? en subangular a la estructura. Gracias, profe. Exacto. Nomi, Sí, buenos días en primer lugar con todos. Hablamos sobre el potencial hídrico, que en esa parte específica se especificó el trabajo físico del agua, pues no con respecto a la gravedad, y que mientras esté en un lugar más alto, pues el potencial hídrico será más alto, y hablamos también sobre cómo el agua ingresa a las raíces y cómo también se va transportando de la raíz al tallo y del tallo a la hoja, y bueno, pues eso se hace por las diferencias de presiones. Y también hablamos sobre la textura, las texturas del suelo, si no me equivoco, que nos referimos a que la textura pues se identifica como el tamaño de las partículas y que conforman el suelo, pues, ¿no? Se habló de que mientras mayor sea la capacidad de absorber el agua, es porque las partículas son más finas y pues existe mayor cohesión con el agua, se podría decir. ya, Y ya. ya, muy bien, Nomi. ¿Alguien, chicos, que me recuerde qué es la evapotranspiración? ¿Nadie? ¿Nadie? Yo, A ver, vamos eh, ahí. la evapotranspiración era el conjunto de dos procesos en el cual uno de ellos lo realiza el suelo, en el cual el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, que es la parte de la evaporación, y la planta realiza lo que es la transpiración por medio de los estomas en sus hojas, e igual el agua pasa a ser de un estado líquido a un estado gaseoso. Ya, muy bien. Esto, la evapotranspiración viene a ser el consumo de agua que se da del suelo por por la acción del clima y la acción de la planta, ¿no, chicos? Acordémonos de eso. La evapotranspiración prácticamente va a ser el agua que se consume y que nosotros vamos a tener que regar. Y listo. Chicos, qué pena que no somos menos, pero por favor esténse pendientes de alzar la mano, de preguntar. No puede ser tan, ¿qué les digo? Tan personalizada la clase, pero vamos a tratar de que logremos entender, ¿no? Al parecer, sus compañeras que conversaron entendieron. Si es que alguien tiene una duda, chicos, por favor avísenme, no se queden callados y sigamos. A ver, chicos, ¿instalaron el CropWatt? ¿Alguien tuvo problemas? ¿Alguien no le instaló? ¿Alguien falta? O seguimos? Ya. A ver, chicos, el CropWatt. El CropWatt es el sistema publicado por la FAO
La FAO es la organización de la ONU dedicada a la alimentación. Por ende, la FAO ha trabajado mucho sí se ve mi pantalla, ¿no, chicos? Ya. Sí. La FAO ha trabajado mucho en temas de riego y en temas de agricultura, ¿cómo les digo? Agricultura de subsistencia. El agua viene a ser un componente básico de la cultura, de las naciones, de los pueblos. Entonces, el estudio del agua se ha dado muy, muy bien desde la FAO y nosotros vamos a utilizar en cierta parte este programa. Ustedes ya lo vieron, es gratuito, que nos sirve para determinar la evapotranspiración. Recuerden que yo les dije que para determinar lo que es la evapotranspiración, nosotros tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos, recuérdense que eran el lisímetro, eh, donde los lisímetros lo que hacen es medir la cantidad de agua que hay por volumen o por peso en el suelo. Háganse a la idea, un lisímetro pequeño puede ser como un tanque de aceite que pesa lo que tengamos ahí en la superficie. Digamos que en la superficie podemos tener unas 2 plantas. Yo he visto un lisímetro para un árbol de durazno. Entonces imagínense, el lisímetro es más o menos del porte de este cuarto en el que estoy, por lo menos de 3 por 3, es una balanza enterrada en el piso donde se va midiendo todo el agua que consume el árbol y todo el agua que se vuelve a regar. Tenemos la medida con el tanque vaporímetro, en el cual se mide el consumo diario y se multiplica por un coeficiente dependiendo de dónde está el tanque en latitud y en longitud, o sea, sobre la superficie terrestre. Tenemos sensores automáticos, esto es como una estación, esto está conectado y va midiendo cuál es la evapotranspiración permanente. Y tenemos estos métodos indirectos. Mientras no contemos con los métodos directos, que es midiendo realmente lo que pasa, tenemos estas fórmulas que se convierten en métodos indirectos. Yo les dije que hay un sinfín de fórmulas que les pedí que revisen, pero nos vamos a centrar en esta fórmula de Penman, que es la que utiliza la FAO. No les voy a pedir, chicos, que se aprendan esta fórmula, no es necesario que se aprendan, pero léanle para que puedan entender. ¿Por qué es importante esta fórmula, chicos? Porque esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, bueno, no vamos a utilizar, es la fórmula que utiliza este programa para poder darnos la evapotranspiración. En esta fórmula nosotros necesitamos datos de temperatura mínima, temperatura máxima, unos datos de humedad relativa, los datos del viento y los datos de insolación. ¿Cuántas horas al día tenemos de sol directo? Entonces, este programa, mediante estos datos, que son los datos que se piden en esta fórmula, podemos definir los milímetros de evapotranspiración que nosotros tenemos. Entonces, esto es un tema bastante simple. Este programa nos va a servir para todo el cultivo, para definir la profundidad del cultivo, la cantidad de agua diaria, el tipo de suelo. Entonces, nosotros vamos a poder utilizar este programa para todo el proceso de riego. Nosotros en el módulo le vamos a calcular solo la evapotranspiración y el resto de cosas les vamos a calcular relativamente de forma manual para que ustedes puedan ir entendiendo, ¿no? Podemos tener métodos de estimación para la evapotranspiración, donde no nos vamos a regir a ningún dato, sino solo nos vamos a tomar en cuenta la localización ¿cómo se llama? La localización del sitio donde queremos trabajar
en una latitud sobre o bajo el Ecuador, el clima que tenemos y la cantidad de humedad. Pónganse, nosotros vamos a decir que queremos definir la evapotranspiración acá en Yachay. Vamos a tener que acá tenemos una precipitación en milímetros de entre 500 y 1000. Entonces vamos a estar en esta línea. Vamos a ver que sí estamos aquí, es un tema semiárido. Entonces vamos a tener esta evapotranspiración en un clima semiárido. Vamos a ver, sí, un tema muy seco, entonces vamos a venir así, cogemos esta línea, la jalamos más o menos acá y vamos a tener un clima semiárido, ¿sí? La latitud aquí, vamos a ver que es una latitud tropical. Y entonces vamos a definir aquí la latitud. Prácticamente vamos a ir viendo el tema de la temperatura con esto de la latitud y vamos a ver que prácticamente nosotros vamos a tener una evapotranspiración de 2.5 milímetros, ¿no? Diarios, que es más o menos lo que se tiene acá en la zona. Este método de estimación realmente es un tema como les digo, es un tema de urgencia para definir más o menos la zona en la que estamos trabajando, ¿no? Pero de ninguna forma podemos utilizar esto para un cálculo. Listo, volvamos. ¿Qué es la evapotranspiración, chicos? La evapotranspiración, recuerden, es la evaporación más la transpiración de las plantas, ¿sí? En esta evapotranspiración, por convención, o sea, para poder definir cosas, para poder definir cálculos, se ha establecido un cultivo de referencia, que es el pasto, que no tiene una base leñosa, sino que es únicamente una superficie verde, donde todo es una superficie verde, pero este pasto debe tener, o esta pradera, como dice aquí, debe tener una altura de 12 centímetros. Este pasto, que tiene una longitud de 12 centímetros, es el cultivo de referencia mediante el cual se determina la evapotranspiración. Esta evapotranspiración se le ha denominado evapotranspiración potencial. Esta evapotranspiración vamos a definir como que fuera un valor unitario. Entonces, la unidad que se le ha dado a la evapotranspiración es la unidad o es la evapotranspiración que tiene el cultivo de pasto de 12 centímetros. ¿Por qué se hace esto, chicos? Porque de una o de otra forma, todos los cultivos son distintos. Un día es distinto del otro, un clima de lluvia es distinto del otro. Entonces, por eso se hace la referencia esta de la evapotranspiración potencial. Entonces, la evapotranspiración, recuerden, la evapotranspiración vendría a ser la ET, la evapotranspiración. La ETO viene a ser la evapotranspiración potencial, que viene a ser lo que nosotros estamos calculando con estas fórmulas. Aquí nosotros vamos a sacar la evapotranspiración potencial, que recuerden que es la evaporación de la pradera en el sitio donde estamos trabajando. Y finalmente vamos a tener la evapotranspiración de nuestro cultivo. Porque esta evapotranspiración potencial o del cultivo de referencia es solo una referencia de cuánto tenemos de evapotranspiración en cada zona. Para poder definir nuestro cultivo de interés, nosotros le vamos a multiplicar por un factor.
una constante de crecimiento que tienen cada cultivo, ¿sí? No quiero que se confundan, tenemos la evapotranspiración potencial. A ver, vamos en orden. La evapotranspiración viene a ser la suma de la evaporación más la transpiración en una superficie. La evapotranspiración potencial o la evapotranspiración del cultivo de referencia viene a ser la evapotranspiración del pasto, que este es el dato que nos va a dar el CropWatt o que nos van a dar las fórmulas. Y la evapotranspiración del cultivo viene a ser esta evapotranspiración multiplicada por una constante del cultivo. Entonces, si yo estoy criando tomates, si estoy criando lechuga, si estoy criando avena, plátano, cualquier cosa, nosotros vamos a tener que multiplicar esta evapotranspiración de referencia por el cultivo que estamos trabajando. Si tengo dos parcelas, qué sé yo, una de tomate y otra de cítricos, vamos a tener que trabajar en la parcela de tomate con el factor del tomate y en la parcela de cítricos con el factor de los cítricos. ¿Estamos con esto? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dime. ¿Existe algún número referencial para el factor del cultivo? ¿O dónde podemos encontrar el número del factor del cultivo? El factor Kc, o la Kc, se le conoce como la Kc, la constante del cultivo, está dado, ya les voy a explicar, pero están dados. Este es un buen tema de investigación que podemos levantar. Un tema de definir las constantes de los cultivos acá en el país. Pero sin embargo, nosotros vamos a tener las Kcs de referencia de los informes de las investigaciones que ha ido haciendo la FAO. Ya les voy a explicar cómo se da este Kc. ¿Por qué? La Kc no es la misma durante todo el cultivo. Si ustedes me escucharon, el césped o el pasto de referencia es un pasto a 12 centímetros. Entonces, la idea es que ese pasto no crezca y no se haga más pequeño. Entonces, siempre vamos a tener un tema constante ahí. Pero la Kc o la constante cambia de acuerdo a la evolución del cultivo. Entonces, vamos a tener una Kc inicial que se da cuando el cultivo empieza a desarrollarse, que es una cosa mínima. Vamos a tener una constante media que se da cuando el cultivo ya ha llegado a su máximo estado. Entonces, el cultivo llega a su máximo estado, digamos, vamos a hacer el ejemplo, aquí estamos con la planta de maíz. El maíz siempre lo vamos a utilizar en estos ejemplos porque es un cultivo corto y es muy fácil de analizarlo porque igual crece y fenece muy rápidamente. Entonces, imagínense una planta de maíz, de choclo, de morochillo, de cualquier cosa. Nosotros sembramos la planta y a los 8 días germina. A partir de la germinación, nosotros vamos a tener una constante inicial. Esta constante inicial vamos a dejarle aquí de acuerdo a lo que nos da la tabla del cultivo. Pongámosle que sean unos 8 días, donde la planta consume muy poco. A partir de eso, la planta empieza a elevar su consumo de manera diaria y periódica hasta llegar a un máximo en la Kc media. ¿Cuándo es nuestra Kc media? Cuando la planta empieza a florecer. Entonces, nuestra planta empieza a florecer y se detiene el crecimiento vegetativo. ¿Por qué se da el incremento de la Kc? Porque se va desarrollando más masa verde en la planta. Entonces, para crear más masa verde, necesita desarrollar más su Kc y su consumo de agua. Llegamos acá a la floración y estamos en la Kc media. En la Kc media florece, el fruto se forma y empieza a desarrollarse el fruto. Hasta acá.
A partir de esto, ya el rato que el fruto está maduro y listo para la cosecha, la planta empieza a morir. Deja de consumir tanta agua. Tampoco es que la planta muere aquí. Háganse de la idea de que este es el abuelito de la planta. Cuando ustedes tienen un abuelito, igual le tienen que dar agua hasta el día que muere. Pero los frutos y la planta como tal empieza a secarse y empieza a disminuir su consumo diario de agua, hasta que finalmente la planta muere. Entonces, tenemos 3 datos de Kc, pero en realidad tendríamos 4 líneas de estas, ¿no? Una Kc inicial sería esta, tendríamos una Kc media, que sería este punto, y una Kc final, que sería este punto. Sin embargo, para nuestros cálculos vamos a calcular esta Kc inicial desde aquí hasta acá, vamos a calcular este tiempo de desarrollo de aquí hasta acá con un incremento diario. Vamos a tener un periodo de uniformidad en la Kc y un periodo de decremento diario hasta el final de la vida de la planta. ¿Sí? ¿Entendimos? Yadira, ¿sí se cachó? Sí, sí, profe, Ya. gracias. ¿De dónde sacamos esto? Chicos, por favor, quiero que descarguen lo siguiente. Atiéndanme. Vamos a buscar el siguiente documento. Se llama FAO 56. Este documento es del boletín de la FAO número 56, con el cual nosotros estamos trabajando actualmente para tener todos los datos que hemos visto ahora. Datos de profundidad de raíz, de altura de la planta, de la Kc del cultivo y en general toda la base importante sobre temas de riego. Vamos a buscar aquí, busquemos uno, si quieren en español, si quieren en inglés. Aquí está la evaporación del cultivo, acuérdense, FAO número 56. Y por favor, chequen este documento, chicos. Entonces, este documento es el documento de la evapotranspiración del cultivo. Entonces, aquí, como dice, es la guía para la determinación de los requerimientos de agua en los cultivos. Este es un documento de investigación que publicó la FAO. Tiene mucha más información de la que yo les he dado, lógicamente. No hemos tenido tiempo, pero aquí vamos a buscar, ¿no? Y hay muchas cosas importantes, interesantes sobre el clima. Bueno, aquí tenemos valores generales o representativos. Listo, aquí estamos. Estas son las tablas. Ustedes van a poder buscarles aquí estas tablas. Aquí está la duración de las etapas de crecimiento del cultivo para distintos periodos de siembra y regiones climáticas. Entonces vamos a ver el mismo maíz que estábamos viendo. A ver si encuentro mis lentes, chicos. Ya me estoy cansando. A ver. ¿Dónde está el maíz? Maíz. Profe, más arriba dice maíz, grano. Hay una parte donde cereales, en la página 127, arribita. Aquí está maíz. Por ahí, ajá. Ya. Granos pequeños, maíz en grano o maíz dulce. ¿Sí sabemos cuál es la diferencia entre el maíz en grano y el maíz dulce, chicos?
A ver, el maíz en grano es lo que nosotros, o lo que la gente acá en nuestro país le llama el morochillo, o lo que es el maíz duro como tal, ¿sí? El maíz dulce es el maíz de mesa, el choclo que generalmente comemos, que es un maíz más dulce, más agradable al, al nuestro paladar. Esto no quiere decir que los maíces duros no sean dulces, son dulces, pero el maíz dulce es mucho más dulce y es el que comemos, ¿no? Generalmente, el maíz duro o el maíz en grano se utiliza para alimentación animal y el maíz dulce se lo cría principalmente para consumo humano. Con esto se hace choclos, con esto se hace el tostado. Dentro del maíz dulce está, qué sé yo, el maíz blanco, el mote, el, el morocho, bueno, un sinfín de cosas. En cuestiones de maíz pasaríamos la carrera completa hablando. Entonces, esto son cultivos que ustedes tienen que ir definiendo, ¿no? El rato del trabajo. Entonces, aquí ¿qué vamos a ver? La etapa de cada fecha, el tiempo que dura cada, eh, cada tiempo de desarrollo. Entonces, esta etapa inicial en el maíz, como vemos aquí, la etapa inicial es de 30 días. La etapa de crecimiento es de 60. Entonces, de 50 días, déjenme ver. Sí. 30, 50, 60 y 40. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a sembrar el maíz y a los 8 días empiezan los 30 días, 50 días de crecimiento, donde vamos a tener un incremento diario, 60 días de etapa media, desde que empieza a florecer hasta que el fruto está listo para cosechar, y cuando estaban 40 o 30, y 40 días de senescencia. 40 días hasta que podamos tener el maíz seco también, inclusive, ¿no? Si nosotros cosechamos, en este caso, el maíz para comer en choclo, lo vamos a cosechar aquí y de aquí ya no vamos a regar. Pero si nosotros vamos a dejar que la mazorca se madure para cosechar el maíz seco, el grano para hacer el tostado, le vamos a dejar que se seque en la planta. Pero ese tiempo vamos a tener que seguirle dando un poco de agua, ¿no? Porque si no, la planta se nos va a morir y lo que va a pasar es que el maíz no va a secarse, sino va a deshidratarse totalmente, va a dañar su grano y no va a tener la calidad necesaria. ¿Sí? Entonces, por favor, chicos, descarguen esta página, este documento. Aquí está esta información. Vamos a ver ahora el tema del... Esta creo que es la KC, ¿ya? Ya, valores del coeficiente único de KC y alturas medianas y máximas de las plantas para cultivos no estresados. Entonces, aquí tenemos, ¿recuerdan cuántos puntos teníamos de KC? ¿Alguien? 3, 4. 4. Ya, teníamos 3 puntos y 4 líneas, ¿recuerdan? Entonces, aquí vamos a tener el maíz. Aquí no tenemos en la primera columna nada. Entonces, lo que dice acá en la tabla es que para cuando no tenemos el dato, vamos a coger lo del grupo, ¿no? Entonces, el maíz está en el grupo de los cereales. Empezamos con 0.3. Déjenme ver acá. Entonces, empezamos con un valor aquí de 0.3. Y posteriormente, la etapa media va a ser de 1.20. ¿Listo? Y finalmente aquí vemos dos valores, 0.60 o 0.35. Esto se refiere a lo que yo les decía del día de cosecha.
Nosotros vamos a bajar esto hasta 0,60 o hasta 0,35. Si cosechamos aquí, tenemos el choclo dulce para comer. Si cosechamos acá, tenemos el maíz. ¿Sí? Entonces vamos a decir que vamos a cosechar los choclos dulces. Esta línea de acá no le vamos a tomar en cuenta. Estas van a ser nuestros 3 puntos de análisis. Y nuestras líneas de crecimiento van a ser así, ¿no? Déjenme cambiar el color. Ya, ¿cómo van a ser las líneas de crecimiento de nuestro maíz? Nuestro maíz va a crecer así. Aquí se mantiene. Y ahí baja. Y se acabó. Entonces, estas líneas que nosotros vamos a tener van a ser los días o las necesidades diarias de agua, ¿no? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, profe. Listo. Por favor, descarguen esto. Déjenme ver qué otro cuadro hay acá. En el caso de árboles frutales, chicos, que no tienen, que son cultivos perennes, o cultivos que no mueren cuando se termina el ciclo, vamos a tener una etapa inicial, una etapa media y una etapa final, pero que se va repitiendo durante cada año, ¿no? Déjenme ver si les dibujo. Vamos a tener una línea así en un frutal. Mientras, digamos que una planta de maíz, nuestra línea va a ser así. Y no tenemos nada más. En una manzana, en un aguacate, vamos a tener lo siguiente, chicos. Vamos a tener algo así, sube, así, baja. Vuelve a estar en descanso, sube, está así, baja. Vuelve a estar en descanso, sube, está así, baja. Entonces, cada uno de estos va a ser una temporada de crecimiento y de cosecha. ¿Sí? En la profundidad de las raíces, lógicamente, las raíces van a crecer al principio. Digamos que la profundidad de la raíz va a estar así y empieza a crecer. Estamos así y ya se estabiliza. Esta sería nuestra profundidad de las raíces. No es que las raíces cuando está en descanso la etapa vegetativa de la planta, las raíces se comprimen. No, nuestra profundidad del suelo se vuelve permanente, pero la constante del cultivo sí va cambiando. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos. Listo. A ver, chicos, les pedí que revisen las fórmulas. Les pedí que descarguen esto porque vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? Vamos a hacer estos ejercicios en este momento. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 ejercicios bastante simples. Perdón. En base a las fórmulas que hemos calculado, vamos a realizar de manera individual esto en un cuaderno. Les voy a subir este rato una tarea para que me suban las fotos de su cuaderno. Y vamos a tener media hora para hacer esto, más unos 10 minutos de break. Son las 10:46. A las 11:25 nos volvemos a ver, chicos. Les voy a subir esto para que me suban una foto. Toman una foto, suben en un documento, le ponen como PDF y me suben los ejercicios que han hecho. ¿Sí? Voy a estar por aquí. Si necesitan algo, me dicen. Y a las 11:25 volvemos para hacer el trabajo con el cropo.
¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces vamos, chicos, primer trabajito en clase. ¿Terminamos? ¿Alguien falta? Yo no termino, profe. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, Yo profe. tampoco, profe. Yo tampoco, profe. A mí también me Yo falta. tampoco. Estamos, chicos. ¿Cuántos ejercicios les faltan? Uno, profe. Dos a mí. Dos. A mí también me faltan dos. Tres. A ver. ¿Cuántos? Cuarto de hora más, chicos. 11:50 retomamos entonces. Profe, como tarea. Bueno, igual les doy chance, les puse chance para que suban tarde tranquilamente. Mejor eso, sí, para seguir avanzando, les suben tranquilamente más luego. Ya, profe, gracias. Pero quiero seguir avanzando con los temas. Ya, profe, gracias. A ver, vamos, chicos. En teoría acabamos con lo que son las generalidades, conocer lo que es el sistema agua, suelo, planta, atmósfera. ¿Tenemos alguna duda sobre eso, chicos? ¿Tenemos alguna duda de No, cómo profe. funciona el agua, cómo da las vueltas en el ciclo, cómo es el ciclo del agua dentro de la planta, de qué dependen la evapotranspiración, cómo se conforma la evapotranspiración, la cantidad de agua, la profundidad de la lámina, la profundidad del radicular? ¿Tenemos de eso alguna duda? ¿No? Bueno. Por favor, chicos, sigan atentos, sigan preguntándome, háganme, háganme regresar a ver su pantalla, a ver su nombre para poder ir apuntándoles, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ya sabemos cómo es todo el sistema. En general, les vamos a meter toda una carrera de ingeniería en riego y de y una especialización siquiera de riego en los 10 talleres. Va a ser muy simple, prácticamente es algo imposible. Entonces hay los temas más importantes que vamos a trabajar, ¿no?
Ya sabemos cuál es el complejo agua, suelo, planta, atmósfera. Ahora vamos a ver lo que sería el manejo del riego, la programación y el balance hídrico. ¿Sí? Alguien me dijo el día de ayer, ¿qué es lo importante del riego? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda cuál es la importancia de los cálculos del riego? ¿Cuáles son las cuestiones importantes que debemos conocer del riego? La cantidad de agua y qué tipo de plantas, qué tipo de cultivo sea. Exacto. Pero, ¿de dónde sale esto, chicos? La cantidad de agua me viene dada. La capacidad que tenga el suelo. Exacto, por la capacidad que tenga el suelo. La profundidad de la raíz. ¿Qué más? ¿Alguien más me... ¿Quién me dijo la profundidad del suelo o la capacidad del suelo? Yo prefiero. Ya, puedes verle ahí? ¿De qué más depende la cantidad de agua? Pero también dependería del clima o De lo que la... pueda retener. Exacto, depende de lo que puede retener, depende del clima, o sea, de la evapotranspiración, que cuánta agua se consume, depende del cultivo, por ahí hace un rato también me dijeron del cultivo, cuánta agua consume el cultivo. Entonces, vamos a ver que la cantidad de agua depende de todos los conceptos o las cosas que estábamos viendo dentro del complejo agua, suelo, planta, atmósfera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante que vamos a definir en el riego? Vamos a programar el riego. Nosotros, antes de sembrar, vamos a definir qué cantidad de agua vamos a aplicar en cada riego. ¿Cómo vamos a hacer esto? En base a información histórica de cuánta agua ha llovido o de cuánta agua podemos entregar. Entonces nosotros nos vamos a preparar. Háganse la idea de que ustedes van a hacer un presupuesto del agua que van a tener. Entonces necesitamos saber qué cantidad de agua vamos a aplicar en cada riego, con qué frecuencia vamos a regar y cuánto tiempo se debe aplicar el riego. O cuánto tiempo es el tiempo del riego, ¿sí? Ya me dijeron qué cantidad de agua se debe aplicar, más o menos. Bueno, ya vimos que es lo que se va perdiendo en la evapotranspiración, pero quiero que me den dos conceptos claros de que me indiquen cuál es la cantidad de agua de riego que debemos poner. Recuérdenme cuál es el dato o cómo se llama el nombre, cuál es el nombre de la cantidad de agua que ponemos. La Podría lámina ser de agua. A ver, esperen, por ahí habló alguien bajito. La lámina de agua, profe. Exacto, la lámina de agua. ¿Quién habló? Está escondido. Yo, Roger. Roger, ¿dónde estás? Ahí estás escondido. Ya, la lámina de agua. La lámina de agua, recuerden, chicos, depende del punto de marchitez permanente y la capacidad de campo. Esto tomando en cuenta que el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo se dan en porcentaje. Y la profundidad de la lámina de agua se da por la profundidad de la raíz. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a definir la lámina de agua. Esa es la cantidad de agua que debemos aplicar. Otra pregunta, chicos. ¿Con qué frecuencia vamos a regar? ¿Cada cuánto regamos? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre? ¿Cada cuánto toman agua ustedes? Todos los días. Cada cuanto el Cada suelo día. ya esté necesitado de agua. Ya. Me dijeron todos los días. Cada 4 días. Yo creo ¿Cuántos me que dijeron ahí? A ver. depende de si es verano o invierno.
También. También. Depende, entre el verano y el invierno hay una diferencia en la evapotranspiración. Entonces, hay una mayor evapotranspiración en verano. ¿Por qué? Porque hay más radiación solar y hay más viento. Pero la frecuencia con la que vamos a regar, bueno, por ahí me dijeron primero cada día. Lo óptimo sería entregar el agua al cultivo cada segundo, cada minuto, tener un riego permanente. Háganse la idea de que si pudiéramos hacer una especie de suero para darle agua al cultivo todo el tiempo, o qué sé yo, cada 15 minutos, sería lo mejor. A ver, Yadira, dime. Profe, ese tipo de riego no es el riego gota a gota, creo que se llama. Exacto. El, el riego por goteo, bueno, ya vamos a analizar cuáles son los métodos de riego, pero hay algunos sistemas de riego. Ya vamos a analizar eso después. El método de riego es la forma en la cual regamos. Si nosotros regamos, qué sé yo, con una manguera, con un aspersor, inundamos el suelo, hacemos surcos, ponemos por goteo, eso es el método del riego, ¿sí? En cuestiones comerciales, la gente dice el sistema de riego, porque es un sistema con el cual a ustedes les venden para que ustedes apliquen, pero eso en realidad es el método de riego. La forma de regar o la frecuencia de riego vamos a calcularla independientemente del método. Generalmente se llama RLAPS, que son riegos de alta frecuencia, riegos latentes de alta frecuencia, son riegos que se dan cada 15 minutos de manera permanente. Háganse la idea de que es una especie de suero con el que vamos hidratando la planta, vamos hidratando el suelo para que la planta absorba de manera permanente. Ya, si no podemos tener ese suelo, ese tipo de riego, que sería lo óptimo, vamos a decir lo que por ahí me dijeron, cada día, a diario. Si no podemos regar cada segundo, cada minuto, cada 15 minutos, que sería lo más óptimo, poderles dar a las plantas un sorbito de agua permanente, porque la planta sigue desarrollándose permanentemente y vamos cubriendo el ciclo, vamos a darle un riego diario. Pero a veces no podemos hacer el riego diario. El riego diario depende de que empecemos a tecnificarnos, de que estemos ahí todos los días. ¿Alguno de ustedes tiene una mascota? Un perro, un gato, un conejo, un cuy, cualquier cosa. ¿Cada cuánto le dan de beber? ¿Cada cuánto le ponen agua? ¿Quién me dice? 3 Todos veces al los día. días. 3 veces al día. Ya, 3 veces al día. Eso me parece muy buena cosa. Ni a mí me ponen 3 veces al día el agua. Pero se le pone el agua en la mañana al animal y tiene que tener agua todo el tiempo. En el caso de los gatos, póngase, los gatos necesitan agua fresca, toca cambiarles a diario. A los perros a veces les dejan el agua, a los pobres animales del agua, el tarro lleno, hasta que se acabe o se seque. Ya cuando está seco, ya está brillando el tarro del agua, de lo seco y limpio que está, le vuelven a echar agua. Entonces, imagínense ese perro cómo se deshidrata en esos momentos. Lo mismo pasa con las plantas. Nosotros les podemos dar el riego diario, hay que darlo, pero necesitamos estar presentes, necesitamos controlar el sistema, porque a la final es un método, una forma en la cual se mueven cosas, el agua se mueve, hay que controlar el flujo de agua en cualquiera de las formas que trabajemos, ¿no? Y con esto, nosotros tendríamos por lo menos un buen riego diario. 1 o 2 buenos riegos diarios serían lo óptimo si es que no podemos tener una tecnificación adecuada para manejar un riego permanente. Pero vamos a coger por ahí alguien me dijo, cuando hace falta, ¿ya? ¿Cuándo hace falta? Al perro, ¿cuándo le volvemos? En el ejemplo que les di, ¿cuándo le volvemos a dar agua? Cuando ya vemos que se ha vaciado el pozo del perro, ¿no? La poza donde le ponemos el agua. Pobre perro está ahí lamiendo las paredes a ver si saca algo de agua
Y nosotros vemos la lavacara de agua que le ponemos al perro seca, brillando. En ese caso, las plantas ya se murieron. ¿El perro aguanta eso? Ani, dime. Tengo una pregunta, consulta. Dime. Profe, pero eso no depende también de qué tanto absorba de agua la planta. Por ejemplo, hay plantas que se les pone pasando un día o así para que no se mueran por tanta agua, por acumulación de agua. Exacto. Vamos de nuevo con eso. Les vamos a poner el agua cuando vemos que ha bajado. Pero quiero que me entiendan. Primero, recuerden, cuando nosotros le damos de beber al perro, lo correcto sería rellenarle la lavacara antes de que llegue a secarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa cantidad de agua que queda en el tarro del perro ya es mínima, ya es agua sucia, ya son restos. Entonces, el que llega con el perro chiquito, recién contento, bien, recién traído el perro bonito, todos los días le ponen agua. Medio se ensucia el agua, ya le ponen más. Ya al mes le van cambiando el agua a diario. O le dejan el agua ahí y está vaciándose y le vuelven a poner el agua. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos regar antes de que el contenedor de agua se vacíe. ¿Cuál es el contenedor del agua? El suelo. ¿Por qué se vacía el suelo? Lo que nos decía Ani, porque el agua consume ¿cómo se llama? La planta consume el agua por la transpiración y el agua se evapora por los efectos atmosféricos. Entonces, cuando el suelo está ya en un nivel en el cual debemos volver a rellenar la lavacara, nosotros debemos volver a regar. Ahora, ahí hay otro problema. A veces, la persona que riega quiere descansar como Dios manda sábado y domingo. Y resulta que el agua se seca el sábado. ¿Qué haríamos ahí? Cuéntenme ustedes. Profe, ¿no existen métodos de dispersores de agua? Exacto. Hay métodos automáticos, pero eso te digo, si no tienes dinero para eso, no tienes un sistema de riego, tienes una plantación y el fin de semana tienes que darle libre al Señor, o vos misma estás trabajando y el fin de semana quieres estar libre tranquilamente. ¿Qué te toca hacer? Quizá darle de más el viernes para que se seque, o sea, no se seque tan rápido. Exacto. Le vamos a tratar de llenar de agua el viernes para que Dios quiera. Igual que al perro, me voy a ir de vacaciones a verle a la abuelita el fin de semana. Le dejo la funda de comida ahí para que coma todo lo que quiera y el tarro de agua lleno. Si Dios no quiere, el perro bruto botó el agua, salados, ya el domingo regresa. Entonces, más o menos es lo mismo. El día viernes le vamos a dejar poniendo el suelo a capacidad de campo para poder regresar a regar de nuevo el lunes. Hay otro Profe. tema, dime. Pero usted dice que el día viernes es como que hay que poner más agua ya, pero eso no causa en ciertas plantas, ¿no? Un exceso de agua y lo cual llevaría a una asfixia radicular, si no me equivoco, creo que se llama. Ya. ¿Recuerdan el concepto de la capacidad de campo, chicos? Nunca debemos superar la capacidad de campo del suelo. Háganse a la idea de que tenemos sigamos con el ejemplo del perro. Tenemos la lavacara del perro. Si nosotros llenamos más del agua que tenemos en la lavacara, no nos sirve de nada. Estamos desperdiciando esa agua. En el caso de las plantas, las estamos asfixiando inclusive. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos llevar el suelo a la capacidad de campo, no a una saturación completa. ¿Sí? Otra cosa, chicos. El agua no nos llega todos los días o no tenemos todos los días. Resulta que el agua nos llega
los jueves cada 15 días y no tenemos ninguna infraestructura para almacenar el agua o no tenemos nada que hacer, no tenemos nada, no podemos hacer nada. ¿Qué debemos hacer en ese rato? Podría ser que se agua, adapte. A ver, Johanna, dime. almacenar el agua. Ya, sí, lo mejor es tener un reservorio siempre para poder darle el agua de manera adecuada en el momento que queremos, ¿no? Nosotros abrimos la llave en la casa para darle el agua al animal, pero es porque esa agua está almacenada en los tanques de agua de las ciudades que nos llegan, ¿sí? Pero a veces no tenemos eso, o a veces los agricultores no tienen eso. ¿Qué es lo que hacen ellos o qué es lo que deberíamos hacer? Adaptar a la planta a un consumo en días que se pueda. A ver, a la planta no le puedes adaptar, pero sin embargo, lo que hace es eso. Lo que se hace es eso. Darle el agua los días que se puede. Pero eso se convierte en un manejo totalmente deficiente del riego. Por eso es que la agricultura no desarrolla, por eso es que la producción no da. El riego parece una tontera, pero realmente es un tema muy, muy importante en la nutrición y en el desarrollo de las plantas. Dime, Dayana. Yo tengo una duda porque usted dice que la planta se adapta, ¿verdad? O sea, no se puede adaptar. Ya. El problema es que, por ejemplo, en el caso del cacao, digamos que en el verano le hacen hasta unos 5 riegos, ya, según tengan infraestructura para el riego. Pero ahora en el invierno, en la costa más que todo, llueve todos los días, todo, y muy fuerte. Entonces, ¿eso no causa daños al cacao o a las plantas que tienen su sembrío? ¿O cómo sucede eso? Exactamente, sí. Verán, específicamente cada planta es distinta. Hay plantas que tienen una mejor resistencia a ciertas cosas, hay plantas que tienen una resistencia media y hay plantas que no resisten nada. En el caso de los árboles frutales son mucho más resistentes que otro tipo de plantas más anuales, digamos, o de ciclo corto. Pero recuerden que el cacao, en este caso del cacao, el cacao se siembra en climas húmedos. Lógico, en la costa llueve permanentemente. Es un suelo que pasa de capacidad de campo muchas veces en el ciclo. Entonces, lógicamente, el cacao y las plantas, los árboles en la selva, pónganse, pasan mucho tiempo en una sobresaturación de agua cuando hay exceso de lluvia. ¿Pero por qué aguantan? Porque son plantas que están adaptadas a eso. Si nosotros llevamos un aguacate, el aguacate no va a aguantar en ese clima, se nos va a morir. En ese suelo, si el suelo no se drena, el aguacate se nos va a morir enseguida. No va a resistir porque enseguida el suelo se nos va a llenar de microorganismos que no son benéficos para el aguacate. Entonces, no podríamos adaptarle en una forma rápida a una planta, a un tema agroecológico o a un microclima específico. Pero lastimosamente los agricultores lo que hacen es eso, darle el agua el día que pasa y punto. Esté de más, esté de menos, abro la sequía, inundo el cultivo, por ahí se me mueren las plantas y punto. Les voy a hacer un ejemplo más o menos de cómo terminan siendo las parcelas de maíz. Tenemos una parcela de maíz de unas plantas así. Tenemos
un genérico de unas plantas así. Y al final tenemos unas plantas más o menos así. ¿Por qué se da esto? Porque en la parcela, vamos a dibujar por ahí cómo viene el agua. El agua viene por aquí. Se distribuye por aquí y de aquí ya se va a la otra parcela. Pero el agua en un principio llega mucho, se va consumiendo y acá llega con las justas. Entonces vamos a tener dentro de cada parcela, y ustedes deben fijarse el rato que vayan, donde entra el agua de la sequía vamos a tener unas plantas de nana, muy pequeñas, que se ahogan, se asfixian. Entonces, mientras acá tenemos una cantidad de plantas bastante tupida, aquí va a ser un sitio con pocas plantas, porque las plantas no van a crecer y se van a morir. Acá vamos a tener unas plantas buenas, altas, grandes, pero muy disformes. No vamos a tener una altura uniforme. Más acá, más al final, vamos a tener, ¿por qué es esto? Porque esta es la zona que más se riega, digamos, de una forma más uniforme. Y acá al final vamos a tener, ya cuando llega poca agua, plantas relativamente uniformes, pero con pocos frutos. O con frutos, con bastantes frutos, pero de mala calidad. Entonces los agricultores viven contentos porque en este caso, pónganse, sacan 200 bultos de maíz, 160 de bultos de primera, de choclos grandes o de maíces grandes, y 40 bultos de choclos pequeños. Pero si me pongo a hacer cuentas con ellos, estoy sacando una mazorca cada 2 plantas. Y yo a ellos les he hecho los cálculos. La idea sería de que cada planta nos dé por lo menos 2 mazorcas. Entonces, a lo que queremos llegar es a que por lo menos tengamos el doble de mazorcas o 2 y media mazorcas por planta. Entonces, si tenemos 10,000 plantas de aguacate en una hectárea, deberíamos tener 25,000 mazorcas. Pero ellos en realidad están sacando 200, a ver ya mis cebolas. 10,000 plantas son 25,000 mazorcas, claro. Ellos apenas están sacando y 25,000 mazorcas de primera, ¿no? Ellos apenas están sacando 20,000 mazorcas, de las cuales son 15,000 de primera y 5,000 serán o menos, unas 10,000 serán de primera y 10,000 serán de segunda y tercera. Y eso ellos podrían mejorar únicamente mejorando la aplicación del riego. Entonces, a veces los agricultores viven contentos porque no tienen que invertir, pero tampoco ganan todo lo que deben ganar. ¿Sí? Entonces, la frecuencia debe darse de una manera sistemática en la mejor forma en la que puedes recibirle la planta. Esto depende de nuestro bolsillo, de nuestro interés, de la pertinencia que tengamos para aplicar el agua y de los turnos de agua. ¿Sí? Si es que estamos obligados a darle el agua cada 15 días del jueves, no nos queda más, pero ahí ya no tiene sentido hacer este cálculo. Pero la idea sería que nosotros esa agua que nos llega el jueves podamos almacenarla, invertir un poco, hacer un reservorio y poder ir dándoles del agua de una forma más adecuada, ¿no? De lunes a domingo, 1 o 2 riegos diarios por lo menos. Ahora, la última pregunta, chicos. ¿Cuánto tiempo se debe aplicar el agua en cada riego? ¿De qué depende eso? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar regando?
Dependería de la cantidad de cultivo, o sea, qué longitud o qué tanto de plantas tiene, qué tanto de plantación tiene. Sí, Del tipo del suelo, tal vez. del tipo del También va a suelo. depender del tipo de método que se utilice, el método de También riego. depende si hay métodos más rápidos, pero vamos, todo lo que ustedes me dijeron se va a definir en una sola cosa, chicos. ¿Cuál es el caudal de riego que estamos aplicando? ¿Cuál es la cantidad de agua? ¿Cuál es el volumen de agua que estamos aplicando? Si necesito generar una lámina que a la final nos da 20 metros cúbicos, si logramos sacar esos 20 metros cúbicos en 15 minutos, está bien. Pero si nuestro sistema nos da esos 15 metros cúbicos en el doble, nos tenemos que demorar el doble. Entonces, vamos a ver que lo importante en esto, chicos, es la cantidad de agua que vamos a aplicar, la frecuencia con la que vamos a aplicar y cuánto tiempo vamos a aplicar en cada riego. ¿Sí? ¿Cuáles son las demandas de riego? Recuerden, primer gasto, la evapotranspiración. ¿Sí? La demanda neta viene a ser los gastos del agua, que viene a ser la evapotranspiración como tal, más el agua que se pierde por percolación. ¿Se acuerdan que yo les decía que el agua se pierde porque se va para abajo? Más el agua que se pierde por escorrentía. Ustedes recuerden que a veces los agricultores o quien quiera, ustedes también en una maceta, ¿alguna vez se les ha regado el agua de la maceta por abajo cuando han puesto de más? Ese es el agua que se pierde por escorrentía, porque pusimos una cantidad excesiva de agua, mayor a la que puede absorber el suelo. ¿Sí? Entonces, esos serían los gastos del agua. ¿Cuáles son los ingresos? Díganme ustedes, ¿cuáles son los ingresos que nosotros tenemos de agua? La lluvia. El riego y la lluvia. Exacto. El riego y la lluvia. El riego y la lluvia. Entonces, nosotros vamos a tener un balance que tiene que darnos un cero. Vamos a llegar a tratar, o sea, nosotros vamos a querer hacer que el suelo llegue a un balance y siempre esté equilibrado. ¿Entre qué? Entre los ingresos y las salidas de agua. Los ingresos que va a ser el agua que se aplica, que le aplica la lluvia o que le aplicamos por el riego, y el agua que se pierde por la evapotranspiración, la percolación y la escorrentía. Entonces, estos son los cálculos que nosotros vamos a hacer, es llegar a entender cómo podemos mantener equilibrado nuestro suelo. Vamos, primero, ¿cómo calculamos la precipitación efectiva? Primero díganme, ¿qué es la precipitación? La lluvia. Exacto. La lluvia es la precipitación. ¿Cómo entendemos la precipitación? La precipitación viene a ser el agua que se da de forma natural, atmosféricamente, hacia el suelo o hacia una superficie terrestre. Puede ser agua de lluvia, puede ser nieve, puede ser neblina. Entonces, toda esta forma en la cual la atmósfera entrega agua al suelo, que es parte del ciclo normal, va a ser la precipitación. No toda el agua que llueve se llega a ser una cosa efectiva. Entonces, por eso hay estos cálculos de lo que es la precipitación efectiva. Vamos a ver dos cálculos de lo que es la precipitación efectiva para que ustedes identifiquen cuál es la cantidad de agua que realmente llueve. Vamos a tener primero este método de Blythe y Cridley. Este es un método un poco más confuso para trabajar, pero no es tan difícil, ¿no? Este método de precipitación nosotros lo vamos a calcular mensualmente, ¿sí? Vamos a tener un valor de precipitación en milímetros de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100. O sea,
cada 25 milímetros nosotros vamos a tener un rango de precipitación. Vamos a tener este coeficiente de aprovechamiento de este rango de precipitación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver, si tenemos 25 milímetros hasta 25 milímetros, vamos a tomar esta fórmula. El 25 o la precipitación que tenemos por 0.95. Entonces, si en el mes nos llueve 25 milímetros, vamos a ver que es un agosto, donde nos llueven máximo 25 milímetros, que es muy, muy poco. Nosotros realmente vamos a tener una precipitación efectiva de 23.75. ¿Sí? Si es que pasa hasta los 50 milímetros, ¿qué vamos a hacer? El 25 le multiplicamos por 0.95. Esto de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entre el 25 y el 50, lo que vamos a hacer es multiplicarle por 0.90. Y vamos a sumar los dos resultados, ¿sí? Entonces tenemos 23.5 más los 25 de acá por 0.9. Y sumamos ambos resultados. Entre 50 y 75 vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar cada uno de estos por el total, por el coeficiente, y vamos a sumar nuestros tres resultados, ¿no? Entonces acá ya estamos en 46.25. Acá, estos otros 25 de este sector, le multiplicamos por 0.82. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Está claro esto? No, no es muy complejo. Vamos a hacer una tabla sobre este tema. Listo. Entonces, esta es la forma de nosotros conseguir la precipitación efectiva en base a este método. Vamos a tener otro método de cálculo, que es el que usa el CropWatt, que es el servicio es la fórmula del Servicio de Conservación del Suelo de Estados Unidos, donde vamos a tener esta fórmula. La precipitación efectiva es igual a la precipitación total por 125 menos 0.2 de la precipitación total, y esto dividido para 125. Esto siempre que tengamos valores menores a 250 milímetros. Generalmente esto vamos a hacer siempre porque en valores superiores a 250 milímetros no vamos a necesitar riego, así que no vamos a estar trabajando con esta fórmula. Para nuestros intereses, esta fórmula vamos a quedarnos solo con esto. Por eso no les puse el resto del desarrollo, porque esto es lo único que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Qué horas son, chicos? 12:10. Sí, sí alcanzamos. Ya. 12:10, vamos. Ya. La reserva de agua disponible. La reserva de agua disponible, recuerden lo que yo les dije, depende del porcentaje de agua que tenemos a capacidad de campo y del porcentaje de agua que tenemos en el punto de marchitez permanente. Este porcentaje nosotros lo vamos a tomar en cuenta de acuerdo a la profundidad radicular. ¿Sí? Esto sí recordamos, chicos, ¿estamos claros? Ya. Aquí les dejo la fórmula igual. Ya hicimos esto. Recuerden que la humedad volumétrica es la humedad gravimétrica por la densidad aparente. Entonces vamos a tener que la respuesta disponible va a ser la capacidad de campo por la profundidad, por el punto de marchitez permanente, por la densidad aparente, por la profundidad radicular. La fórmula al final lo que les dice es lo que yo les acabo de decir, ¿no?
reservas fácilmente disponibles. Ya. ¿Qué es la fracción de agotamiento o la reserva fácilmente disponible? ¿Se acuerdan lo que les decía del ejemplo del perrito? Que no le queremos cambiar el agua ya cuando esté vacío, cuando el perro esté moribundo, lamiendo las paredes. Nosotros vamos a llenarle la taza de agua al perro cuando ya esté en un estado vaciándose. Tenemos que tener una reserva. Ustedes no toman agua cuando ya están muertos de deshidratación, ¿no es cierto? Sino toman agua el rato que todavía tienen fuerza para levantarse y tomar agua. Lógicamente, si no han tomado agua por 2 días, va a ser más difícil. Si toman los 8 vasos de agua diarios que dicen las nutricionistas, van a tomar el agua muy tranquilos, muy frescos, van a seguir con sus actividades. Exactamente eso es lo mismo que les pasa a las plantas. Entonces, la idea sería darles un riego permanente. Pero si no, vamos a ir viendo los temas que habíamos hablado. Pero de ninguna forma nosotros vamos a llegar a este punto de marchitez permanente porque ahí ya se nos mueren las plantas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener una fracción de agotamiento, que de esta cantidad de agua, verán, nosotros vamos a tener esta cantidad de agua entre esto y esto. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos de agua. Pero si llegamos acá, la planta ya se me murió. Si pasamos de acá, la planta se me ahoga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener el agua dentro de este rango. Llegar a este rango es algo absurdo, porque si estamos esperando que lleguemos hasta aquí, se nos pueden morir las plantas. Entonces, nosotros nos vamos a plantear una cosa que se llama la fracción de agotamiento, que es un límite máximo que nosotros vamos a aceptar de deshidratación del suelo para volver a regar. ¿Sí? Entonces, chicos, esta fracción de agotamiento es un valor que viene dado para cada cultivo o por convención. ¿Qué quiere decir por convención? O porque ustedes deciden eso. ¿Sí? Entonces, la fracción de agotamiento viene a ser el espacio que nosotros dejamos que se consuma de agua. Acá tenemos las fracciones de agotamiento de acuerdo a algunos cultivos. ¿Sí? Esto también está en el documento de la FAO. Pero recuerden que estos valores son los máximos que nosotros vamos a permitir que se seque nuestro cultivo. Si ustedes ven la alfalfa, que tiene una raíz profunda, fuerte, permite que se consume el 60% del agua disponible. Pero vamos a ver acá que el apio, la fresa, que son plantas pequeñas, apenas tienen el 10% de profundidad de consumo. Entonces pónganse la fresa, nosotros tenemos que darle varios riegos diarios, queramos o no. Si no podemos hacer eso, no podemos sembrar fresa. Vean, esta fresa tiene 10% de fracción de agotamiento y háganse la idea de que la raíz de la fresa son 20 centímetros. Entonces nosotros, de los 20 centímetros que va a estar con agua, únicamente vamos a permitir que se consuman 2. Entonces eso lo que nos va a exigir es que a cada rato estemos echándole agua a la fresa. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de cultivo, nosotros vamos a tener una mayor capacidad o mayor resistencia a la cantidad de agua. ¿Sí? A ver, ¿quién no ha hablado? ¿O alguien que no haya hablado? Josué, tú no has dicho nada. Cuéntame, explícame qué es la fracción de agotamiento. ¿Cuál es esta reserva fácilmente disponible en base a esta fórmula que tenemos? Explícame eso. Sería lo que se puede consumir del agua, o sea, como por ejemplo el ejemplo que dio, que es de la fresa, que solo el 2% se puede
dejar que se consuma y hay que estarle regando constantemente al cultivo. Ya. Recordemos, chicos, la reserva disponible es nuestra capacidad de campo, menos el punto de marchitez permanente. En el ejercicio de ayer vimos que tenemos una diferencia entre la capacidad de campo y nuestra marchitez permanente de 18 milímetros, creo que era, o 18%. ¿Ya? Eso nosotros le tomamos en cuenta en 1 metro de profundidad de raíz. Entonces nosotros teníamos 18 milímetros de, no, 18 centímetros, 180 milímetros. ¿Cuál es la fracción de agotamiento en ese caso para una raíz de 1 metro? De, a ver, veamos, de aguacate. A ver, díganme rapidito. En 1 metro teníamos una reserva disponible de 18 milímetros, de 180 milímetros. En el caso del aguacate, ¿cuál es nuestra fracción de agotamiento? ¿Cuál es nuestra reserva fácilmente disponible? 5.4. 5.4. A ver, ¿cómo hicieron eso? Multiplicar la reserva disponible, que es el 18 por la fracción de agotamiento, que es 0,3. Ya. Entonces, el resultado es, ¿cuánto me dijeron? 5.4. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije? Acuérdense de esto, chicos. Las láminas de riego las vamos a trabajar en milímetros. Después en los ejercicios ya vamos a ver por qué nosotros queremos trabajar las láminas en milímetros. Acostúmbrense a que la lámina, la profundidad, la trabajemos en milímetros. Cuando no tenemos este valor, es conveniente considerar un valor de extracción de agua del 60% para cultivos de raíces profundas y del 40% para raíces pequeñas. ¿Sí? Tranquilamente podemos decidir esto. Ya, la lámina de riego. Recuerden, la lámina de riego neta es lo que acabamos de calcular. El punto de la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente por la densidad aparente, por la profundidad radicular y por la fracción de agotamiento. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Acuérdense esta fórmula, también es importante. El número de riegos. ¿De dónde van a salir el número de riegos que les damos? De la planificación que hagamos. ¿Qué es la lámina total? Que viene a ser la lámina total de riego que nosotros vamos a dar durante todo el cultivo para la lámina neta que le vamos a dar en cada riego. Entonces, si vamos a tener una lámina total de riego de, qué sé yo, unos 200 milímetros, y nosotros vamos a darle 1 milímetro de riego en cada riego, nosotros vamos a tener 200 riegos. ¿Sí? Esto es algo simple, no hay mucho a donde perdernos. La frecuencia de riego, yo les dije, recuerden, vamos a darle la frecuencia de manera óptima el rato que tenemos la lámina neta dividido para la evapotranspiración diaria. Entonces, vamos a tener la lámina total, que va a ser, pónganse una lámina neta de 18%, que ¿cuánto me dijeron? 54 milímetros, ¿no es cierto? Los 54 milímetros divididos para la evapotranspiración diaria. Si tenemos una lámina neta de 54 milímetros, chicos, y una evapotranspiración neta diaria de 3 milímetros, ¿cada cuánto tenemos que regar? ¿Cuánto, chicos? Cada 18. ¿Cómo sacaste eso?
18 días. Dividiendo 54 para 3. Ya, exacto. ¿Cuál fue el resultado exacto? 18. 18 días. Ya. Cada 18 días vamos a tener nuestra frecuencia de riego. El tiempo de riego, ya vimos, el tiempo de riego es la lámina total que vamos a dar por la velocidad de infiltración. Ya, aquí hay otra cosa, chicos. El caudal de agua o la cantidad de agua que nosotros vamos a darle al suelo no depende de nuestra capacidad económica, no depende de nuestro sistema de riego, no depende del apuro que tengamos de regar e irnos a la fiesta, depende de la velocidad de absorción que tiene ese suelo. Entonces, esa velocidad de absorción que tiene el suelo se llama la velocidad de infiltración. ¿Recuerdan lo que les dije? Que un suelo arenoso se infiltra mucho más rápido que un suelo arcilloso. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a hacer estos trabajos, ¿no? No podemos poner más agua que la que tiene la velocidad de infiltración en el suelo. Déjenme ver si tengo un ejercicio de esto. No tengo. Pero bueno, si nosotros tenemos, por favor, hagamos un ejercicio. Si nosotros tenemos una velocidad de infiltración de 25 milímetros por segundo, en una hectárea, chicos, díganme cuál es el caudal máximo que nosotros podemos poner para esa velocidad de infiltración. A ver, alguien dígame cómo se mide el caudal. No estén buscando eso en las fórmulas, chicos, eso no está. Díganme ustedes, ¿cómo se mide el caudal? De tercer curso. Es el volumen sobre el tiempo. Exacto. El volumen sobre el tiempo nos viene a dar un caudal. Entonces pongan ahí una fórmula. La Q es igual al volumen sobre el tiempo. Si tenemos, déjenme ver si les ayudo con esto. ¿Cómo está eso acá? A ver. Caudal es igual al volumen sobre el tiempo. ¿Cierto? Listo. Tenemos una velocidad de infiltración. ¿De cuánto les dije? 25 milímetros por hora, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que hablar en milímetros? ¿Por qué? Porque es fácil ver, hacer la conversión. 1 milímetro de lámina es igual a 10 metros cúbicos por hectárea. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos una velocidad de infiltración de 25 milímetros por hora, vamos a tener que el suelo en una hectárea nos recibe 250 metros cúbicos sobre hora, ¿no es cierto? Ese es nuestro caudal, chicos. Por favor,
Esos 250 metros cúbicos por hora, díganme cuántos litros por segundo son. Am, 4166. ¿Cómo calculaste eso? El metro cúbico a litros y dividido para los 60 segundos de la hora. Y los 60 minutos. Ah, los 60 minutos sobre. Ya. Entonces esto Estamos, es por... estamos bien, Siri. A ver, los 250 metros cúbicos multiplicamos por 1000 y tenemos 250,000 litros sobre una hora tiene 3600 segundos. ¿Listo? 250,000 para 3600. Son 69.44. 69.44. ¿Ya? 69.44 litros sobre segundo. ¿Sí? Este es un caudal que podemos nosotros aplicar para poder regar esta parcela con esta velocidad de infiltración. Si nosotros mandamos más agua, lo que vamos a hacer es que el agua se pierda por escorrentía. Lógicamente, esta agua debe estar bien distribuida para que no tengamos los problemas que yo les dije de que hay unas plantas más grandes y otras más pequeñas. ¿Estamos? ¿Entendimos esto, chicos? Ya. La última formulita. El balance diario de humedad. El balance diario de humedad viene por lo que yo les dije, ¿no? La precipitación más el riego viene a ser igual a la evapotranspiración del cultivo, vamos a verle, por el delta S, el delta HS, que es la diferencia de humedad, o sea, la humedad que tuvo el suelo el día de ayer, menos la humedad que tiene el día de hoy, o sea, lo que se ha consumido de agua, más la infiltración y más la escorrentía. ¿Sí? Por favor, chicos, esta fórmula es la que nosotros nos vamos a aprender. Esta sí quiero que se aprendan para que ustedes puedan calcular el balance diario del agua. ¿Listo? Acabamos con esto. Son las 12:30. Listo. Chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé si ya les subí, si no ya les voy a subir, déjenme ver. No, ya les voy a subir. ¿Qué es lo que les voy a subir, chicos? Vamos a realizar el cálculo del balance hídrico. Entonces, para realizar este cálculo del balance hídrico, lo vamos a hacer en el Cropboard. ¿Sí? ¿Recuerda a alguien cuáles eran los datos que necesitamos para el Cropboard? A ver, alguien que me lea el cuadro.
La Temperatura. precipitación. Uno a la vez, uno a la vez. Pero uno sí. A ver, esperen. Alguien que no haya hablado, por favor, chicos. Háganme ver que están La presentes. temperatura mínima, la temperatura máxima, la humedad, el aire, el sol. Ya, muy bien. Muy bien, Sindel, aquí has estado. No te he visto todo el día. A ver, verán. Vamos a investigar, chicos. Yo les dije, vamos a hacer un proyecto final. Este proyecto final va a ser hecho poco a poco. Quiero que ustedes vean un sitio que les interese, sea un sitio real o un sitio inventado. Los que conocen alguna finca o algo, tomen esa finca como referencia, sería lo mejor. Y quiero que me investiguen los datos meteorológicos de ese sitio. La temperatura mínima, la temperatura máxima, la humedad, el viento, la heliofanía. Estos 5 datos quiero que me digan. Y la precipitación. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Dónde vamos a buscar esto? Vamos a meternos a una herramienta muy moderna que tenemos que se llama Internet. Y vamos a buscar una cosa que se llama anuario meteorológico. Meteorológico. ¿Ya? Entonces vamos a ver los anuarios meteorológicos del INAMI. Preferiría que hagan aquí en el país, pero si alguno de ustedes es terrateniente en Brasil, pueden hacerlo en el Brasil. Vamos a ver los anuarios meteorológicos, cualquiera que ustedes quieran, preferiblemente el más actual. Y les voy a dar también una dirección donde pueden buscar la información. Ya. Ahorita en el chat les voy a copiar una dirección donde ustedes pueden buscar la información también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que me investiguen en esta media hora que les queda la información del sitio donde van a trabajar. ¿Cómo vamos a definir el sitio donde vamos a trabajar? Vamos a irnos a otra herramienta muy buena que hay. Se llama Google Earth. Veamos si es que hay. Bueno, yo tengo el Google Earth aquí instalado. Si quieren le instalan, si no le trabajan a nivel en el internet. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, vamos a decir, vamos a buscar la universidad, vamos a hacer un proyecto en la universidad. Y yo me invente. Vamos a buscar la vía San Lorenzo, Yachayurcuquí. Ya. Vamos a decir, en esta parcela de aquí, yo voy a trabajar. Todavía no sé el cultivo, chicos, no les mando todavía a hacer el cultivo. Acá, en las herramientas, en opciones, quiero que vean la latitud y la longitud, si está en grados decimales o en sistema de Universal Transversal Mercator, en UTM. Y quiero que me definan las coordenadas del sitio donde van a trabajar, ¿no? Si yo voy a trabajar aquí, aquí me salen las coordenadas. Estos datos yo los necesito
Y estos datos vienen también en los anuarios, en las estaciones, ¿no? Entonces, déjenme abrir aquí un anuario del anuario 2013. Entonces, aquí hay todas las estaciones, todos los nombres de las estaciones tienen que ver cuál es la más cercana que tienen al sitio donde van a trabajar. Aquí están todos los nombres de las estaciones, como ven. Aquí están las coordenadas de las estaciones. Aquí está la altitud de las estaciones. Entonces van a buscar la estación que más se acerca a donde ustedes están, ¿no? Aquí tengo la información de las temperaturas máximas, mínimas, medias, la humedad relativa, la precipitación mensual, la evapotranspiración, la evaporación, no es lo mismo, la nubosidad media y la heliofanía. Esta es la radiación solar, ¿no? Esta heliofanía está dada en horas por mes, ¿sí? Entonces así ustedes van a buscar esto, si no le pueden buscar también en esa otra dirección que le vi. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con estas tablas. Vamos a generar estos datos para nuestro sitio de trabajo, ¿sí? Empiecen a guardar esto, hagan una tabla. Yo les voy a dar este archivo que dice referencia meteorológica y evapotranspiración y precipitación para que ustedes vayan poniendo aquí los datos, ¿sí? Ustedes de una vez aquí ya van grabando los datos y los datos que no tienen ya les voy a enseñar cómo calcular. ¿Listo, chicos? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, tienen 20 minutos para descargar esta información de un solo año. No hace falta que me pongan en todos los años. Después les voy a explicar por qué se usan varios años, pero es suficiente con que me descarguen de un solo año. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 participantes he tenido y he tenido 25 alumnos. Por favor, chicos, mañana acuérdense que vale la pena que me avisen quiénes están, si están pendientes, si se entiende, si no se entiende. ¿Listo? Suerte, chicos. Estamos conversando. Profe, no se olvide de subir las grabaciones, porfa. Ya subí la de ayer. Ahorita que se cargue esta, le subo. Y por favor, esténse pendientes que esté grabando. En la grabación de ayer hay una parte que me he olvidado de grabar. Pues me avisan nomás, me dice, profe, no está grabando. Ya apenas se termine de grabar, les subo esta y ya les subo ahorita estos archivos para que llenen, ¿no? Nos vemos, chicos, más luego. Mañana, a ver cuánto nos toca. Bueno, ahí está el cronograma, ya voy a ver y si no, ahí está subido también. Suerte, chicos. Profe, una pregunta, ¿hasta qué hora podemos subir los ejercicios? O sea, en teoría eso es para que hagan ahorita hasta la 1. Pero sí les dejé más abierto el tiempo. Así que no me digan que les mando tarea. Tienen que hacer eso ahorita, pero sí está abierto. Listo, chicos. Suerte. Adiós.